Hay un pensamiento en la palabra de Dios en el libro de los Hechos, en el capítulo 17, el versículo número 30. Hechos, capítulo 17, versículo 30, nos dice lo siguiente. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Oramos. Querido Padre Celestial, gracias por estar con nosotros en esta hora. Gracias, Dios, por los ángeles presentes en este lugar. Gracias por la presencia del Espíritu Santo y gracias, Señor, por su dirección y bendición. Agradecemos también por los amigos y amigas, los hermanos y hermanas que nos acompañan y juntos le adoraremos en espíritu y en verdad. Gracias, Señor, por aquellos y aquellas que nos siguen a través de la radio, la internet o la televisión en cualquier lugar del mundo. Que ellos y ellas también reciban bendiciones abundantes del cielo. Y ahora, querido Dios, prepárenos y habilítenos para que el Espíritu Santo nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Que todo cuanto estudiemos, Señor, sea para la gloria de su nombre. Que no recibamos los dichos o las opiniones de un hombre, pero que recibamos la palabra de Jehová que vive y permanece para siempre. Guíenos, Dios, diríjanos. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Hemos dicho varias veces que la serie Transformados por su Espíritu está centrada en una palabra. La palabra es arrepentimiento. La palabra arrepentimiento es clave en lo que se conoce como el plan de salvación. Si una persona no es arrepentida, no entrará en el reino de los cielos. Si una persona es arrepentida, entonces ha nacido de nuevo. Y si una persona ha nacido de nuevo, entonces es una persona convertida. Satanás es más psicólogo que diablo y ha logrado meterse en el negocio de la religión. Él quiere que cada persona creyente solo sea un buen religioso, pero que nunca viva la experiencia de ser un buen cristiano. Un cristiano es una persona que conoce y ama a Jesucristo. Estamos estudiando la experiencia del apóstol Pablo con la palabra arrepentimiento. Lo interesante de Pablo no es cuán grande y poderosa fue su teología, ni cuán profundo fue. Lo interesante de Pablo es que él vivió su propia experiencia de arrepentimiento y entonces tiene derecho moral de expresar y explicarle a otros el valor que hay en la experiencia cristiana. De paso, estamos trabajando con el apóstol Pablo y antes de estudiar su teología acerca de la salvación, estamos estudiando su experiencia de salvación. Porque no se crea usted que por pensar y hablar bonito eso es suficiente. No, señor. Si uno no tiene algo, no lo puede dar. Nadie puede dar lo que no tiene. Pero el apóstol Pablo no solo se convenció de la verdad que es en Cristo Jesús, sino que se convirtió a esa verdad. No solamente tenía un conocimiento de lo que se puede llamar el evangelio por tradición doctrinal de Jesucristo. Tuvo un encuentro con Jesucristo y conoció entonces el evangelio por revelación. Conoció a Jesucristo, se relacionó con Jesucristo, se entregó a Jesucristo. Y después de la experiencia con Jesucristo, entonces tuvo el otro conocimiento. Ya Pablo era un doctor de la ley, era un rabino judío, conocía la historia del Antiguo Testamento. Sin embargo, tuvo que pasar 3 años en Arabia preparándose. Y frecuentemente encontramos en la Biblia cómo Cristo se le aparecía de nuevo. La experiencia cristiana es increciendo. La experiencia cristiana va en crecimiento. En el libro de Proverbios capítulo 4, versículo 18 dice: mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. No se espera, no se concibe un cristiano que se detenga, un cristiano que se anquilose, un cristiano que tenga un crecimiento hasta un nivel. No.
En el libro de 2 de Corintios, capítulo 3, versículo 18. Leamos. Mire lo que dice el apóstol Pablo. 2 de Corintios, capítulo 3, versículo 18. ¿Cómo debe ser la experiencia del cristiano? El apóstol Pablo explica. Verso 18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor. ¿Qué dice ahora? Somos transformados, ¿cómo dice? De gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Dice de gloria en gloria. No dice de derrota en victoria. Dice de gloria en gloria. ¿Qué es lo que dice? De gloria en gloria. ¿Cómo que dice? De gloria en gloria. Seamos honestos. ¿Verdad que la mayor parte de los cristianos que conocemos van de derrota en victoria? ¿Sí o no? A ver, ¿sí o no? Hay un pensamiento en el libro de Romanos, capítulo 1, versículo 21. Vamos rapidito, hay que poner la mesa. Romanos 1, 21. Mire qué pasó con los antediluvianos. No quisieron darle gloria a Dios. Romanos capítulo 1, versículo 21. Pues habiendo conocido a Dios, ¿qué dice? No le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue, ¿qué cosa? Entenebrecido, lleno de tinieblas. No le glorificaron, no le dieron gloria. ¿Qué significa darle gloria a Dios? Darle gloria a Dios, glorificar a Dios, significa reflejar su carácter. ¿Qué significa? Reflejar su carácter. Por eso, la vida del cristiano, a través del Espíritu Santo, es transformada de gloria en gloria a su imagen. Los cristianos, a medida que pasa el tiempo, se parecen más a Jesús y reflejan más a Cristo Jesús, y muestran y presentan más las virtudes y las bellezas de Dios. Mira lo que dice 1 de Pedro capítulo 2, versículo 9. Más, ¿qué cosa dice Pedro? Vosotros sois, ¿qué dice? Linaje escogido, ¿qué más? Real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, ¿para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Las virtudes, los perfiles, las características, los atributos, las bellezas, se supone, se espera que, número uno, la persona que se entrega a Jesús, las personas que aceptan a Cristo como su Salvador, entonces están permitiendo que le crucifiquen con Cristo en la cruz. Por eso el santo bautismo. La experiencia cristiana comienza y el cielo promete, 1 de Pedro 1:23, dar una nueva simiente. Ahora, cuando comenzamos la vida cristiana después del bautismo, entonces tenemos una simiente de la tierra heredada de nuestros padres que no sirve, que es pecaminosa, que es mala y que no se arregla. Pero número dos, una simiente que viene de lo alto, que es incorruptible y que no se daña. Usted decide cuál de las dos alimenta. Como la simiente que viene de lo alto nace en la palabra de Dios, 1 de Pedro 1:23, entonces ella se alimenta de la palabra de Dios. Para que usted no la alimente, Satanás busca 1000 razones para que usted no estudie la Biblia. En la medida que usted no estudia la Biblia, la simiente de lo alto no se alimenta. Entonces usted se convierte en un cristiano hipócrita que finge una santidad que usted no tiene. ¿Sí o no? ¿Sí o no? A mí me gustan los mexicanos porque les gusta el chile. Y me encanta predicar con chile. Yo no me lo como, pero la predicación sí. ¿Tiene sentido o no tiene sentido? ¿Tiene sentido o no tiene sentido? Esas predicaciones light, eso está acabando con la humanidad. Dígale a la gente las cosas como son. Y tienen que tomar una decisión. O se entregan al Señor o se pierden. Una de dos. Pero este relajo religioso que tenemos de cristianos, mitad mundano, eso tiene que acabarse. Si se quedan a la mitad, el Señor vendrá y no entrarán al reino de los cielos. Dejémonos de tonterías. Los hogares se están perdiendo porque papá y mamá no se deciden serle fiel a Dios. ¿Sí o no?
¿Sí o no? Pablo tomó una decisión, decidió serle fiel a Dios, aunque le cortaron la cabeza. Y gloria a Dios. Y gloria a Dios. Una pregunta, ¿esto tiene sentido o no tiene sentido? Primera de Juan capítulo 3, posiblemente usted está pensando, ¿qué es lo que este tipo está diciendo? Versículo 9. Primera de Juan 3:9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. ¿Qué es lo que no puede pecar? La simiente de Dios, la simiente que viene de lo alto. Si usted toma la Biblia, estudia la Biblia, ora y le habla a otro de Cristo Jesús, su simiente que viene de lo alto se hace fuerte y se hace robusta, empieza a crecer y usted nota cómo su vida va cambiando y siendo transformada de gloria en gloria a la imagen de Cristo Jesús. Cuando usted no está estudiando la Biblia, cuando no está afanado con la Biblia, cuando no comparte la Biblia con otro, cuando no ora ni está en comunión con el cielo, déjese de cuento, usted no está creciendo espiritualmente. Finja todo lo que quiera, pero usted se está muriendo espiritualmente. En la experiencia de Pablo, Pablo nos está diciendo, yo conocí a Jesús, yo conocí el Evangelio, pero miren ahora la experiencia que viví. Por eso estamos estudiando las pinceladas, las fotografías, los cuadros, las imágenes que Pablo describe o presenta aquí y allá acerca de su experiencia de los 28 años hasta los 41 años. Desde que se encontró con Jesús hasta que Bernabé lo busca en Tarso de Cilicia para ir a predicar a Antioquía. Ese segundo periodo de la historia del apóstol Pablo. Es muy importante, queridos, saber qué es lo que hemos creído y creer en lo que hemos dicho que creemos. Y la mejor manera es viviéndolo. La gente no creerá lo que usted le diga. La gente creerá lo que usted es. Si usted no es, puede fingir por un tiempo. Puede engañarse a usted mismo por un tiempo. Puede engañar a los demás por mucho tiempo, pero no engañará a todo el mundo todo el tiempo. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Un día le saldrán las pezuñas y verán que usted no es lo que usted dice ser. Pero si está cerca de Jesús, el Espíritu lo va transformando y le va cortando las uñas y lo va alineando y lo va poniendo en su lugar. Porque Dios es todopoderoso para cambiarnos. Necesitamos entender eso, queridos. Hoy trabajaremos con otra pincelada de Pablo, otro cuadro que él pinta. Ya hemos visto cómo él nos dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Hemos visto cómo él dice, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Hemos visto cómo él dice, si morimos con Cristo, también viviremos con él. Hemos visto cuando él dice, completo en mi carne lo que falta a la pasión de Cristo. Y ahora veremos la frase, cuando me siento débil, entonces soy fuerte. Alabado sea el nombre de Dios. Segunda de Corintios capítulo 12, versículo 10. Comencemos aquí. Segunda de Corintios 12, 10. La Biblia es un manantial maravilloso, no tiene fin. Y es garantía de parte de Dios que podemos, por la gracia, la misericordia y la clemencia de Dios, por Cristo Jesús, por el don del Espíritu, en nuestra vida se puede reflejar el carácter de nuestro Señor Cristo Jesús. Segunda de Corintios 12:10, dice Pablo, por lo cual, ¿qué dice? Por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, ¿qué más? En necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, ¿qué cosa? Entonces soy fuerte. Mi pregunta, ¿estaba este hombre arrepentido, sí o no? ¿Sí o no? ¿Había cambiado la mente de Pablo? ¿Sí o no? ¿Vivía Pablo lo que predicaba? Ese es el punto. Ese es el punto. Páseme lo que me pase, dice él, cuando soy débil, entonces soy fuerte. Alabado sea el nombre de Dios. Entonces, querido hermano, hermana, ya no se queje tanto. Cuando soy débil, entonces soy ¿cómo? Fuerte. Y si vienen los problemas, bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Dios estará a nuestro lado como poderoso gigante. Y Dios no dejará que la vara de la impiedad repose para siempre sobre sus hijos. Y si viene el problema y la dificultad, Dios nos sostendrá con su mano poderosa. Y usted dirá, oiga, usted lo dice muy lindo, lindo.
Ojalá supiera usted la historia de la vida mía. Lindo. Y ustedes son chismosos también, se quedan calladitos como, cuente. Yo no voy a contar nada, vamos a seguir estudiando la Biblia. ¿Qué le pasa? Esté tranquilo, vamos a estudiar. Segunda de Corintios capítulo 11, versículo 30. Tranquilo, déjense de ser chismosos, vamos a ver. Segunda de Corintios 11, 30. ¿Cómo dice el versículo 30? Si es necesario gloriarse, ¿qué dice Pablo? Me gloriaré en lo que es de mi debilidad. Alabado es el nombre de Dios. ¿Lo que es de mi qué? De mi debilidad. Y entonces él repite el capítulo 12, versículo 10, donde dice, por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, ¿qué cosa? Entonces soy fuerte. ¿Tendremos problemas si decidimos seguir a Jesús? Tendremos problemas. ¿Vendrán dificultades? Vendrán dificultades, pero Dios es poderoso para sacarnos de todas ellas. Y si no nos saca, es poderoso para acompañarnos en medio de ellas. ¿Sí o no? ¿Sí o no? El apóstol Pablo presenta todo un cuadro acerca de su experiencia personal. Colosenses capítulo 1, versículo 29. Avancemos. Colosenses capítulo 1, versículo 29. Porque cuando soy débil, entonces, dice Pablo, entonces soy fuerte. Colosenses capítulo 1, versículo 29. Mire lo que Pablo nos enseña. Atención, cristianos. Atención, hermanos y hermanas que se han decidido por Cristo Jesús. Atención, queridos y queridas que están en medio de pruebas y dificultades por haber seguido a Jesús. Esto es natural, es normal que vengan las pruebas y las dificultades, pero no durarán para siempre. Sin embargo, Colosenses 1:29, ¿cómo dice? Para lo cual también trabajo. ¿Qué dice ahora? Luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente. ¿Dónde? En mí. Mire, decir no a lo que usted antes decía sí, renunciar a las cosas que antes le gustaba hacer. Mi pregunta, ¿es un milagro o no es un milagro? ¿Es un milagro o no es un milagro? Por ejemplo, los que han sido alcohólicos y han sido rescatados por Cristo Jesús y ahora no beben más. Mi pregunta, ¿fue un milagro o no fue un milagro? Los que eran víctimas de las drogas, etcétera, 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 cualquier vicio de esos vicios espantosos. Bauticé una vez a un señor que había sido alcohólico. Y me encanta contar la historia de este señor, porque terminó siendo un diácono de la iglesia. Y era muy curioso verlo con su camisa blanca, su corbata negra y su pantalón negro. Su niño de un lado y la Biblia en la otra mano. Y el contacto que hicimos con este señor fue muy curioso. Los muchachos estaban dando serenatas en el mes de diciembre y fueron a diferentes casas y bueno, estaba amaneciendo y alguien le dijo, mire, hay un señor que es un borracho, cántenle. Y los muchachos fueron y le cantaron. El tipo tenía una borrachera, compadre, que estaba tirado en el piso de la sala de su casa, sin camisa, pasando esa borrachera. Y empezó a oír. Y dice que se despertó en su borrachera y dijo, ángeles, ángeles me cantan, ángeles, ángeles. Se levantó y abrió la puerta y ahí estaban todos los muchachos y se espantaron porque hedía ron y estaba raro el tipo. Entren, entren, entren. Y lo obligó a entrar y le siguieron cantando. Le dieron la dirección de la iglesia. Y precisamente esa semana siguiente empezamos una campaña. Y él vino con su niñito. Alabado sea el nombre de Dios. Fin de la historia, él se llama Francisco. Fin de la historia. Cada tarde Francisco tomaba a su bebé, tomaba su Biblia, salía de su casa para ir a la iglesia. Y todos los borrachitos del barrio, de quien él era el líder, nada más le decían, Francisco, con su botella en la mano, ora por nosotros, para que también nos quiten esto a nosotros.
Y Francisco, por la gracia de Dios, decidió escoger a Cristo y dejar la botella. Pablo decidió escoger a Cristo y dejar las demás cosas. El problema nuestro, querido, querida, es que queremos tener la mitad de aquello y la mitad de Cristo. Seamos honestos, ¿sí o no? Dejémonos de cuento. Así no sirve, así no funciona. Dios nos escogió a nosotros. Jesús nos escogió a nosotros. Y Él espera que nosotros le escojamos a Él. Dice el apóstol, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. ¿Sí o no? Porque de tal manera amó Dios a usted que ha dado a su Hijo único para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pablo lo entendió, por eso se entregó a Cristo Jesús. En Filipenses capítulo 4, versículo 13, después que Pablo comprendió que ese poder obraba en él, entonces entendió que ahora en Cristo, ¿qué cosa dice el versículo 13? Filipenses 4:13, ¿qué dice? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No en Adán, no en mí, sino en Cristo. Puedo estar callado cuando quiero hablar. Puedo dejar de defenderme cuando me ofenden. Puedo estar tranquilo en medio de una tormenta. En Cristo puedo lo que sea. Sin Cristo puedo nada. Hasta que un cristiano no aprende a vivir en Cristo, no entiende la experiencia del arrepentimiento. Generalmente cuando los problemas vienen, empezamos a buscar una solución humana. Lo primero que deberíamos hacer es ir a Cristo. ¿Recuerdan cuando los discípulos venían en la barca? Que Cristo estaba bien cansado y se durmió en la barca. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? ¿Vino una tormenta o no vino una tormenta? ¿Empezó a bombardear la tormenta en la barquita, sí o no? ¿Se olvidaron de Cristo, sí o no? Y empezaron a luchar contra la tormenta. Y después de mucho batallar y echar por la borda todo lo que había, y de luchar y luchar y luchar, un relámpago hizo que miraran a Cristo. ¿Qué estaba haciendo Cristo? Durmiendo. Cosa linda, mamá. Y entonces se acordaron que ahí venía ¿quién? Cristo. ¿Quién es Cristo? Juan dice, San Juan 1:1, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y dice, versículo 14, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. El que hizo el mar, ¿dónde estaba? Durmiendo. El que hizo todo, ¿dónde estaba? Dentro de la barca. ¿Por qué no lo despertaron? A veces esperamos el último momento para clamar a Dios. Eso no es ser sabio. Yo clamo al principio. Desde que se ve una tormenta, hey, Señor, Señor, sí, parece que va a venir una tormenta. Pero en medio del problema, entonces clamaron a Dios. Hay un hospital en Nueva York que se llama San Lucas. Me invitaron a visitar a un señor que estaba muriendo de cáncer. Ya estaba ya. Y cuando voy a visitarlo, la señora me dice, mire pastor, este es mi esposo. Más de 30 años oyendo acerca de Jesucristo y el mensaje y nunca se entregó. Mírelo ahora ahí, mire. Digo, bueno señora, no hay mucho que ver. Y él me está mirando y me está oyendo. Y le digo, si esto es lo que queda, esto está peligroso. Y él me mira y como que se quiere sonreír, sí, porque la situación está pesada, había que aflojarla un poco. Le digo, mire comandante, déjeme hacerle una pregunta. Usted parece que la quiso caliente. 30 años el Señor poniéndosela fácil y ahora se la complicó. A ver, vamos a ponernos claro. ¿Sigue de necio o usted se quiere entregar al Señor? Y empezó a llorar. Digo, no sea bobo, entréguese ahora. Porque después de ahora no hay nada más. Y me le acerqué, empecé a orar por el hombre y le dije, ok, ahora vamos. ¿Usted acepta a Cristo como su salvador personal? Y empezó a llorar y me dijo que sí. ¿Usted le entrega su corazón al Señor? Y ahí hecho leña, se entregó al Señor. Y alabado sea Dios. El ladrón en la cruz, ¿se entregó o no se entregó? ¿Alcanzó la salvación o no la alcanzó? Pero ¿por qué hacerte leña para entregar? ¿Por qué esperar la tormenta? Hazlo ahora.
¿Sí o no? Y el tipo se entregó. Bendito sea el Señor. Yo preferí entregarme a los 19 años. Ya tengo 53. Y las tormentas que vengan a mi vida, siempre le digo, Señor, sí, ahí viene una tormenta. Y Él se encarga de resolverla. En estos días para venir aquí, ¿pasó una tormenta por casa, sí o no? Por lo menos afloró. Y le echó el ojo a mi esposa y le dice, hey, esa mujer está casada, tranquilo. Y gracias a Dios, hablamos ayer y me dice, mi negro, todo está bien. Pero imagínense que me hubiera metido en miedo y cancelo venir aquí. Ay, no, mi esposa, que mira que la tormenta, no, yo no voy. ¿Quién sabe la diablura que estuvieran pasando? Pero aquí estamos en el nombre del Señor. ¿Esto tiene sentido o no tiene sentido? Yo no te estoy predicando la teoría del Evangelio. Te estoy presentando la experiencia del Evangelio. La gente creerá lo que tú vivas. La gente no creerá lo que tú le dices. Pablo nos mostró lo que él vivía. Porque cuando soy débil, ¿qué dice Pablo? Entonces soy fuerte. Y todo lo puedo en Cristo Jesús. ¿Qué cosa? Que me fortalece. ¿Ustedes creen en eso, sí o no? ¿Cuántos creen en eso? Alabado sea Dios. El apóstol Pablo sigue aclarando este concepto. Efesios capítulo 1, versículo 19, nos presenta cómo ese poder que obraba en Pablo libró a Cristo de la muerte. Cuando nosotros somos tan especiales que no le creemos a Dios, cuando nosotros somos tan raros que no confiamos en su palabra, cuando nosotros somos tan extraños que no nos apoyamos en sus promesas, cuando nosotros somos tan raros que no caminamos con Él, entonces ese poder que obraba en Pablo, ese mismo poder que levantó a Cristo de la tumba, no puede hacer nada por nosotros, porque Dios no puede bendecir la incredulidad. En Capernaum, dice la Biblia, Dios no pudo hacer muchos milagros a causa de su incredulidad. Si usted no le cree a Dios, Dios no puede hacer nada por usted. Cristo le dijo a aquel papá que tiene un hijo endemoniado, al que cree, todo le es posible. ¿Sí o no? Y él le contestó, creo, ayuda a mi incredulidad. Cuando Cristo iba rumbo a la casa de Jairo, en el camino, vino una mujer que tenía 12 años con un flujo de sangre. Y ella decía, si lo toco me sano. ¿Lo tocó? No lo tocó. Y él dice, poder salió de mí. ¿La sanó o no la sanó? Cuando él está hablando con la mujer, vienen y le dicen a Jairo, ya tu hija se murió. Y Cristo lo escuchó. Y entonces miró a Jairo y le dijo, cree, no temas, cree solamente. ¿Siguieron para la casa de Jairo? ¿Sí o no? ¿Pero a qué si ya la niña se murió? ¿Quién dijo yo soy el camino, la verdad y la vida? ¿Y quién dijo yo soy la resurrección y la vida? ¿Llegó a la casa de Jairo? ¿Sí o no? ¿La resucitó? Entonces, usted tiene la última palabra. O le cree a Dios o no le cree. El resultado es su problema. Resultado, su problema. Efesios capítulo 1, versículo 19. Mira lo que dice Pablo, Efesios 1, 19. ¿Cómo dice? ¿Y cuál, qué cosa? ¿Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos? ¿Qué dice ahora? Según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo. ¿Y qué hizo con él? Resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Mi pregunta, ¿no es el mismo poder que está a disposición de nosotros para que vivamos vida cristiana poderosa, sí o no? ¿Sí o no? Para que venzamos la carne y la maldad, ¿sí o no? ¿Sí o no? Entonces, ¿por qué tantos cristianos con vidas tan pobres? La incredulidad. La incredulidad. Mire, esto es tan serio que todavía hay personas en el valle de la decisión y todavía están pensando si se entregan o no se entregan al Señor. Mire qué barbaridad. ¿Es así o no es así? ¿Es así o no es así? Fabia se llamaba la señora, 20 años en la iglesia y no tomaba la decisión de bautizarse.
20 años en la iglesia, haciendo todo lo que hace un cristiano. Y un día fuimos a visitar a una señora, a una familia, y resulta que la familia no estaban allí. Y el pastor Alejandro Grandel me dice, mire pastor, aquí hay una señora que tiene 20 años en la iglesia y no se entrega al Señor. Digo, ¿cómo? 20 años en la iglesia. Digo, no, vamos a visitarla, vamos a visitarla. Y entramos y salió la señora, una señora muy buena, muy amable, y su esposo. Y nos sentamos en la galería. Oye, y me dio una calentura porque, usted se imagina, 20 años cerca del Señor y no entregarse al Señor. 20 años a la puerta de entrada a la salvación y no entrar. Y empecé a hablarle de una vez, porque déjeme decirle esto no es cuestión de yo no sé si esta palabra es fea aquí, pero esto no es cuestión de ñe. ¿Es fea esa palabra? Esto no es cuestión de perder el tiempo. A veces tratamos a la gente como si fueran a vivir para siempre. Hoy yo sé que usted está ahí, pero yo no sé si usted va a estar aquí mañana. Entonces hoy tengo que decirle la cosa clara, yo no sé si lo va a ver otra vez. No se le ocurra morirse esta noche, yo no tengo planes de morirme esta noche, pero si usted no viene mañana, por lo menos se llevó el de hoy, ¿o no? Y hoy usted sabe que tiene que entregarse al Señor. Y le metí de frente a Fabia. Le dije, usted no es más que una abusadora. 20 años relajando al Señor. Aquí ha tenido muchísimas enfermedades, sí. Aquí la han operado muchísimas veces, sí. Aquí ha estado al borde de la muerte muchas veces, sí. Y Dios la ha librado de todo. Empezó a llorar. Y entonces me explicó la razón por qué no se había entregado al Señor. Tenía mucho respeto a su papá. Y pensaba que el papá se iba a ofender. Le dije, pero lo que más mata a una gente es el miedo. Y le conté la historia del cólera moro. Es una leyenda, pero ilustra muy bien el problema de los seres humanos. Se la voy a decir porque le veo a usted con curiosidad de saber también, ¿no? El cólera es una enfermedad que mata. Y según la leyenda, el cólera iba para Bagdad. Y cuando iba entrando a la ciudad, iba saliendo un señor, amigo del cólera. Y le dice el amigo al cólera, ¿y para dónde vas? Le dice el cólera, voy a Bagdad a matar 50,000 personas. Dice, cólera, 50,000, te garantizo que yo solo voy a matar 50,000. Bueno, el tipo se fue, el cólera entró y empezó a matar gente. Cuando el cólera está saliendo de la ciudad y el amigo está llegando, el amigo le reclama. Dice, mira, las noticias a la otra ciudad llegaron, que ya van 250,000 muertos y la gente sigue muriendo. Tú eres un mentiroso. Él dice, no, espera un momento. Yo solamente maté 50,000. Los otros están muriendo de miedo. ¿Entendieron? ¿Entendieron o no entendieron? Y eso nos pasa a los seres humanos. Mi pregunta, si tenemos a Dios de nuestro lado, si tenemos a Cristo de nuestro lado, ¿podemos confiar? ¿Podemos confiarnos al Señor? ¿Podemos depositar nuestra vida en las manos del Señor? ¿Sí o no? ¿Escuchará Dios nuestras oraciones? ¿Hará Dios por nosotros lo que deba ser hecho? No importa dónde estemos, no importa la ciudad que vayamos, no importan las circunstancias, si confiamos en Dios, Dios es justo, poderoso y misericordioso, clemente y piadoso para librarnos de todo mal y hacer en nosotros lo que de otra manera no podemos hacer. No importa cuál sea el problema o la dificultad, Dios siempre está atento para atender nuestras dificultades. Al pasar los años y al vivir tantas y tantas experiencias, he podido ver cómo Dios nos atiende. Cuando Fabia el otro día fue a hablar con su papá, le dijo, papá, tomé la decisión de bautizarme. Y él se quedó mirándola. Y ella esperó que él le reclamara. Y él confundido le dice, pero mi querida Fabia, ¿cómo que te va a bautizar? Yo pensé que hacía años que tú te habías bautizado. Porque yo te veo todos los fines de semana en la iglesia, yendo con tu esposo y con tus hijos,
¿cómo que tú no te has bautizado? ¿Y cómo tú le has hecho eso al Señor de estar tanto tiempo en su casa sin pertenecer a su familia? Tú no puedes hacer eso, mi hija. ¿Me están entendiendo? Entonces al otro día llama a la señora emocionada. El fin de semana me bautizo. En mi casa, y llegué a la iglesia cuando tenía 18 años, a los 19 me bauticé escondido porque mi mamá me decía, si te bautizas te boto de la casa. Digo, ok, está bien, no hay problema. Así que me bauticé escondido, boté la ropa mojada, boté todo mojado y que en ese tiempo tenía pelo en la cabeza y me peiné bien porque los cabellitos se me ponían como risitos. Y recuerdo esa tarde cuando llegué a la casa que mi mamá me miró sospechoso porque las madres conocen a uno, mire, al derecho y al revés. Y me dice ella, ¿y qué es lo que tú estabas haciendo? Y yo muy tranquilo le digo, en la iglesia. ¿Y qué fue lo que hicieron en la iglesia? Y mira a mi mamá y le digo, oigan a la otra que es lo que hacen en la iglesia, predican. Y me dice, tú te ves como sospechoso. Digo, bueno, parece que oré y canté demasiado. Compadre Pérez, pasó 1 año y medio. Y un día estábamos en la sala de la casa hablando. Había un libro encima de la mesa. Y fui a tomar el libro y se me cayó. Dentro del libro estaba el certificado de bautismo. Y este certificado se le ocurrió salirse y ¡push! Cayó en los pies de mi mamá. Y ella lo mira y me mira. Y mi hermano me mira y dice, aquí se va a armar. Y ella misma se baja y lo agarra y lo mira y me mira a mí y mira a mi hermano y le dice, José, ¿qué es esto? Y se lo pasa a mi hermano. Mi hermano lo toma y lo mira y ve que dice certificado de bautismo. Y dice, me mira a mí y mira a mi mamá y dice, mamá, sí, mejor que te lo lea Andrés. Toma. Y se salió. Uy, tragué en seco. Y dije, bueno, aquí vamos. Oiga, déjeme hacerle una pregunta. Si usted se entrega a Dios, ¿tiene que avergonzarse delante de los seres humanos? No. Le voy a leer una cita bien caliente en un momento. Espérese, ahora se la leo. Entonces le dije, mamá, esto es un certificado de bautismo. Oiga lo que le dije, este es un certificado de bautismo. Y mi mamá, que no es tonta, me dice, ¿y de quién es? Le dije, mío. ¿Y cuándo tú te bautizaste? Le dije, hace 1 año y medio. Y oiga qué cosa linda. Me dice, pero mi hijo, ¿cómo tú me haces eso? ¿Por qué no me invitaste a mí y a tus hermanos? Seguro que en la iglesia pensaron que tú no tenías familia. Tú sabes la vergüenza que debió ser esa, tú solito ahí como que no tienes familia. ¿Por qué no nos avisaste si hubiéramos ido todos para que vieran que tú tienes una familia que te apoya y está de acuerdo que tú sigas al Señor? Oiga, a mí yo me puse a llorar, pero yo me puse a llorar porque me salió al revés. ¿Se entiende o no se entiende? ¿Se entiende o no se entiende? San Marcos capítulo 8. Pablo dijo, cuando soy débil, ¿qué cosa? Entonces soy fuerte. No tenga miedo de ser débil para que se manifieste el poder de Dios en la vida suya. San Marcos capítulo 8, versículo número 38. Mire lo que dice. Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación, ¿cómo la llama Cristo? Adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Alabado sea el nombre de Dios. Mi pregunta entonces, ¿debía Pablo avergonzarse por haberse entregado a Cristo Jesús? No. Y entonces dice, cuando soy débil, entonces soy fuerte. Alabado sea el nombre de Dios. Efesios capítulo 1, versículo 17 y versículo número 18. Pablo quiere dejar claro que aunque somos débiles, el poder de Dios se manifiesta en nuestra vida y entonces nos hacemos fuertes. Y él quiere dejar y hacerle conciencia a los cristianos acerca de ese poder. Efesios capítulo 1, versículo 17 y versículo 18. Mientras más débiles somos, más poderoso es, valga la redundancia, el poder de Dios. Efesios capítulo 1, versículo 17
y versículo número 18. ¿Cómo dice el 17? Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y ¿qué más? Y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles, ¿qué cosa dice? Las riquezas de la gloria de ¿qué? De su herencia en sus santos. Y ahora añade, y cuál la supereminente grandeza de su poder. Dale la oportunidad a Dios de manifestar su poder en tu vida. Créele a Dios. Hebreos capítulo 11 versículo 6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que todo aquel que a Él se acerca crea que Él existe y es galardonador de los que le buscan. Si usted no cree en Dios, vivirá siempre una vida cristiana pobre y raquítica. Si usted no confía en Dios, vivirá siempre fingiendo lo que usted no es. Si usted no se apoya en Dios, será un religioso, pero jamás será cristiano. ¿Sí o no? Y a veces somos tan religiosos que nos peleamos una religión contra la otra. Eso es ridículo. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Cambie esa mentalidad. Deje que el Espíritu lo haga una persona arrepentida, que tenga la mente de Cristo. Y cuando usted tiene la mente de Cristo, la gente cree lo que usted le dice, porque usted vive lo que le dice. Y el poder del Espíritu lo cambia y lo transforma a usted. Y la gente comprende y entiende la experiencia que usted tiene y al Cristo que usted sirve y al Dios que usted pertenece. No importa quién sea. He ido a lugares donde la persona no le... Bueno, voy a hablar con nombre y apellido. Oiga, qué barbaridad, el tiempo se acabó. ¿Qué cosa? Esto me acuerdo cuando iba a visitar a Esther a su casa. Mire, vamos a terminar esta cuestión. Y ahorita le cuento el asunto. Hebreos capítulo 12, versículo 4. Queridos, tenemos que confiar en Dios y creerle a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Hebreos capítulo 12, versículo 4. ¿Cómo dice Pablo? Hebreos 12, 4. ¿Cómo dice? Porque aún, ¿qué cosa? No habéis resistido, ¿hasta dónde? Hasta la sangre, combatiendo ¿contra qué? Contra el pecado. La vida cristiana que queremos llevar es una vida cristiana tan light, tan suave, que todo nos ofende. ¿Apalearon a Pablo? Sí. ¿Golpearon a Pablo? Sí. ¿Apedrearon a Pablo? Sí. ¿Tuvo problema Pablo? ¿Sí o no? Aún con los mismos hermanos de la iglesia. Y se mantuvo firme, se mantuvo fiel, porque él sabía que cuanto me siento débil, entonces soy ¿cómo? Soy fuerte. Segunda de Corintios capítulo 4, versículo 7 al delante. Vamos a aterrizar. Qué cosa, ¿eh? Le digo que esto me acuerda cuando iba a visitar a Esther. Cuando se estaba poniendo más linda la noche, había que irse. Sí, aparecía doña María, su hermana, mirándome raro, como quien dice, ya te tiene que ir. Y el reloj que está allí al fondo nos dice lo contrario, dice, mi amigo, hay que terminar. Segunda de Corintios capítulo número 4, versículos 7 al 11. Vamos a poner cuidado en esto. Pablo dice, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Dice 2 Corintios 4, 7. Pero tenemos este tesoro, ¿cómo dice? En vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. ¿Sea de quién? De Dios. Hay una serie que hicimos en la Universidad del Plata en Argentina. La serie se llama Creciendo en Cristo. Y en esa serie hubo unas madrugadas donde analizamos esta parte. Hay un sermón que se llama Vasos de Barro. Trate de oír ese sermón o de verlo en la internet. Le garantizo que le va a gustar. ¿Vasos de qué? De barro. ¿Qué somos nosotros? Vasos de barro. ¿De dónde nos hizo Dios? Del polvo de la tierra.
Sin embargo, en estos vasos de barro, a Dios le plugo, como dicen los exégetas y los literarios, a Dios le satisfizo, y como diríamos nosotros, a Dios le dio la gana, colocar el Espíritu Santo en nosotros, y entonces que nuestra vida glorifique a Dios. Somos vasos de barro, una maceta que venden, que es hecha de un barro rústico para sembrar matas, sembrar plantas. Si se rompe, no se ha perdido nada, la tiran a la basura y agarran otra, porque eso no cuesta nada. Lo glorioso de esa maceta es lo que le ponen dentro, la unción del Espíritu Santo. ¿Tiene sentido o no tiene sentido? Y Pablo dice entonces, somos solo vasos de barro, y para que la excelencia del poder no sea nuestro, sino de Dios, dice ahora versículo 8, ¿qué dice el verso 8? Que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. ¿Es así o no es así? ¿Es así o no es así? Versículo 10. Llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Alabado es el nombre de Dios. Mi pregunta, porque cuando soy débil entonces soy ¿qué cosa? Fuerte. Aquí he hablado con algunos de ustedes y doy gloria a Dios porque entre ustedes hay personas que me han dicho, pastor, tomé mi decisión de entregarme al Señor. Y me gusta cuando vienen y me lo dicen, gloria de frente, y me dicen, tal día me toca bautizarme. Y viene mi familia. Y alabado sea el nombre de Dios. ¿Recuerdan San Marcos 8:38? Porque el que se avergonzare de mí en esta generación adúltera y pecadora, yo me avergonzaré de él delante de mi Padre que está en los cielos. Hablé también con un caballero, creo que vi a Rafael por aquí. ¿Está Rafael aquí? Alabado sea Dios. Pastor, yo tomé mi decisión. Me pregunto, ¿estas personas fueron tocadas del Espíritu? Entonces esta noche yo quiero orar. Quiero orar con Rafael, quiero orar con Gloria. Y quiero orar de una manera bien sencilla con aquellos que han tomado su decisión de entregarse a Cristo Jesús y en algún momento de su vida, sea esta semana, sea el mes que viene, sea dentro de 5 años, dentro de 10 años, dentro de 100 años, mire, cuando usted le dé su deseo, pero han tomado la decisión de ser bautizado para que su nombre esté en el libro de la vida. Gloria, póngase en pie. Rafael, póngase en pie. Y si usted, querido o querida, ha tomado esa decisión de ser bautizado en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, en algún momento de su vida, póngase en pie con nosotros también. Alabado sea el nombre de Dios. Estas personas, alabado sea Dios. Estas personas, mi pregunta, ¿están haciendo como hizo Pablo, sí o no? ¿Sí o no? No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Cuando Cristo se acercó para ser bautizado en el Jordán, Juan el Bautista se asustó y le dijo, un momento, yo debo ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Y Cristo le contestó, deja ahora porque así conviene que cumplamos toda justicia. ¿Qué le estaba diciendo Cristo a Juan? Si yo no lo hago, no tengo derecho moral de pedírtelo a ti. Mi pregunta, ¿quién era el que estaba siendo sumergido en las aguas? Jesús. ¿Qué significa Emmanuel? ¿A quién estaban sumergiendo? A Dios con nosotros. Así que usted no tiene ninguna disculpa para no hacerlo. ¿Qué les parece si terminamos esta noche orando? ¿Podemos venir aquí al frente, Gloria? A Rafael, vengan aquí al frente. Venga aquí al frente, mi amigo. Adelante. Déjeme a mi amiga que venga aquí al frente un minutito. Venga, mi amiga. Adelante, mi amiga. ¿Hay alguien más que debe estar aquí al frente? Pastor, ¿por qué tengo que hacerlo? San Marcos 16:16 dice, el que creyere y fuere bautizado será, mas el que no creyere será condenado. Sería bueno después, hay muchos que pueden estar pensando, bueno, a mí ya me bautizaron,
Sería muy bueno que nos sentáramos un ratito y analizáramos su bautismo, a ver cómo usted fue bautizado y cuáles fueron las circunstancias. Sería muy interesante. Hay una serie en la página nuestra, lavozdelconsolador.org, que se llama El significado del bautismo. Si tiene esta noche oportunidad, entre a la internet y mire esa serie. Ahí explicamos acerca del valor forense del bautismo. ¿Por qué el bautismo es un acto legal? ¿Por qué es imprescindible el bautismo? ¿Por qué existe el libro de la vida? ¿Qué cosas son los seres humanos? El significado del bautismo, la página se llama lavozdelconsolador.org. ¿Hay alguien más en la sala que debe ponerse en pie y pasar al frente, diciendo públicamente delante de todo el mundo: yo quiero prepararme para ser bautizado o bautizada como lo fue Jesús en algún momento? Si usted es esa persona, párese, camine hasta el frente y dígale a toda esta gente y al mundo entero que a usted no le da vergüenza colocarse en las manos del Señor. ¿Cuándo será su bautismo? Cuando usted y Dios lo decidan. Eso es un asunto personal. ¿Hay alguien más que debe pasar al frente? No esperen que comience a arengar mucho. Yo no hago eso. No me gusta estar así calando a la gente. ¿Usted reconoce que debe hacerlo? Pastor, me da vergüenza pasar al frente. Bueno, ya eso es otra historia. Entonces quédese donde está, pero póngase en pie donde usted está y no pase a ningún frente. Solamente dígale a esta multitud que usted decide prepararse para pertenecer a la familia de Dios, tener su nombre en el libro de la vida y entrar al reino de los cielos. El tiempo se nos acabó. Le invito a todos a estar en pie. Vamos a orar y pongamos a todas estas personas en la mano del Señor. Querido Padre Celestial, gracias por la reunión que hemos tenido. Gracias por la experiencia de Pablo relatada y registrada en la Biblia. Pero Dios, muchísimas gracias por estos hijos e hijas suyos, Señor, que han desafiado a esta multitud, que han desafiado a todos aquellos que nos siguen a través de la radio, la internet o la televisión, en cualquier lugar del mundo, y hoy han dicho en público: quiero prepararme para ser bautizado o bautizada. En esta hora, Señor, como ministro del Evangelio le ruego, únjales con su Espíritu Santo, cúbrales con su manto de justicia y asístalo, Dios, con su mano poderosa. Que su gracia les transforme, que su decisión se mantenga firme y que muy pronto, Dios, lo más pronto posible, sus nombres sean registrados en el libro de la vida a través del santo bautismo. A los que están en el valle de la decisión, sea en este lugar o en cualquier rincón de la tierra, envíe, oh Dios, ángeles poderosos para que le asistan. Envíe su Espíritu bendito para que les convenza y les convierta, y que puedan hacer su decisión antes que sea demasiado tarde para ser parte de la familia real, de la familia de Dios. Y aquella mañana gloriosa, Señor, cuando usted venga en las nubes de los cielos, que cada persona que escucha este mensaje haya hecho los arreglos necesarios para que su nombre sea anunciado y pronunciado y pueda decir: heme aquí, Señor, y pueda expresar: este es nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos salvará. Es nuestro pedido y oración, Señor, y lo hacemos en el nombre santo y bendito de Jesús. Amén, Señor. Amén, Jesús. Que Dios le bendiga, que Dios le guarde.